Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. En este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas que has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy vamos a hablar de la pareja. Hace mucho tiempo que no hablamos de la pareja, ¿verdad? Y específicamente vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo en redes sociales, que tiene que ver con las relaciones tóxicas en la pareja. Cómo liberarnos de las relaciones tóxicas. Y bueno, para mí lo más importante es el por qué. ¿Por qué elegimos relaciones tóxicas en nuestra vida, relaciones de pareja tóxicas? Y sobre todo, ¿cómo podemos liberarnos de esto, no? Entonces, este episodio lo vamos a dividir en dos partes. Una parte, obviamente, lo voy a hablar desde el punto de vista sistémico, de cómo las relaciones de pareja nos conectan con otro árbol familiar, con otro sistema familiar, y cómo las relaciones tóxicas son un espejo de estos árboles. Y la segunda parte vamos a hablar desde el punto de vista mucho más del presente, de la psicología y de la neurociencia, por qué buscamos ese tipo de relaciones y cómo podemos, como te dije, desde los dos puntos, cómo podemos salir de esas relaciones, ¿verdad? Cómo podemos hacer conciencia, darnos cuenta de el por qué me estoy metiendo ahí, el cómo puedo liberarme de ahí y el qué aprendizaje tiene esto para los sistemas familiares, sobre todo, qué es lo que están reparando, qué es lo que están mostrando para que yo pueda ser este agente de cambio sin sufrimiento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar primero desde el punto de vista del sistema familiar. Para Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, la pareja no la elegimos nosotros, la elige el árbol familiar, lo elige el campo mórfico. El campo mórfico es este campo de información que pasa de generación en generación. Imagínense, guardamos información de 7 a 12 generaciones. Esa es una locura, ¿no? Entonces, bueno, esta información que pasa de 7 a 12 generaciones se guarda en este campo que es el campo mórfico. Entonces, en el campo mórfico está todo lo que ha pasado en nuestros ancestros y lo que sucede, según Bert Hellinger, es que elegimos la pareja que, bueno, no elegimos nosotros de manera consciente, elegimos inconscientemente la pareja que el árbol familiar necesita. Qué fuerte, ¿no? Qué complicado. ¿Cómo que el árbol familiar va a elegir por sí mismo? Pues sí, tiene una conciencia propia, ¿sí? El árbol genealógico tiene su propia conciencia que está al servicio del mantenimiento del sistema, ¿sí? Que se mantenga, que nos mantengamos vivos en un árbol genealógico. Entonces, este campo mórfico trae la información de todo y elige aquel árbol genealógico que va a ser un espejo. Y me vas a decir, no, Vero, ¿cómo? O sea, yo tengo una familia súper bonita. Me han dicho esto tantas veces. Si yo guardara una moneda cada vez que me lo dicen, sería multimillonaria. No, yo tengo un sistema familiar súper bonito. Es el de mi pareja, el que está podrido. No, es un reflejo. Es un reflejo el árbol de tu pareja con tu propio árbol. Lo que pasa es que es más fácil ver en el otro aquellas cosas oscuras, aquellas cosas que están ocultas, que verlo en tu propio sistema familiar. Entonces, la familia oculta, por así decirlo, pues todos estos eventos traumáticos, oscuros, exclusiones, abusos, todo eso lo oculta, pero a la hora de elegir una pareja lo pone visible. Y esto tiene una razón de ser porque una vez que lo podemos poner visible afuera, entonces lo podemos reparar. Por así decirlo, el alma del sistema familiar elige esa pareja para sanarse.
Ay, sí, ¿cómo? ¿Cómo una pareja tóxica te puede sanar? No, no te puede sanar en la medida en la que seas inconsciente a eso. Te puedes sanar una vez que eres consciente de las raíces de eso. ¿Para qué? Para que puedas salirte de estas dinámicas y abrir caminos distintos en el sistema familiar, ¿sí? Abrir nuevos potenciales, nuevas posibilidades. Entonces, el sistema familiar, vamos en esa, ¿no? El sistema familiar elige ese otro árbol y dice, ese es el árbol que me va a ayudar a reparar porque es lo que tiene lo mismo que yo, o sea, son espejos de árboles. Y entonces, a través de esta experiencia, esta persona del sistema familiar, que en este caso eres tú, esta persona del sistema familiar va a poder hacer consciente lo inconsciente del árbol para poder abrir un nuevo camino. Ese es como el resumen, ¿sí? Ahora, eh, en los sistemas familiares tenemos muchas dinámicas muy complicadas, como es la dinámica de víctimas victimarios. ¿Qué significa eso? Que en nuestra familia hubo víctimas y también hubo victimarios, es decir, hubo asesinos, hubo asesinados, hubo secuestros, hubo secuestrados, hubo violadores, hubo violadas o violados, y así hay esta dinámica de víctima-victimario. Cuando estas dinámicas no se resuelven, obviamente en el otro árbol, en el sistema que estamos eligiendo como pareja, traen estas dinámicas de nuevo para poder mirar hacia atrás, ¿sí? Una vez que miras hacia atrás, estas raíces, decir, ya entiendo, lo que pasa es que mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, y luego nos quedamos como muy limitados en decir, es que yo conozco hasta la línea de mis abuelos y no, tienes que irte mínimo hasta la cuarta generación porque generalmente el tema de la pareja lo podemos encontrar en la cuarta generación. Estas lealtades en la pareja. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que te tienes que ir más atrás en las lealtades con los bisabuelos, con los tatarabuelos, inclusive si tienes información, estaría buenísimo. Y ahí poder mirar estas raíces transgeneracionales, ancestrales, que nos permiten salir de estos, yo les llamo trances, como hipnóticos, en donde elegimos parejas desde un nivel inconsciente. ¿Sí? Entonces, una vez que yo me doy cuenta de estos patrones en mis relaciones de pareja y digo, es que tengo este patrón de sumisión o de control o inclusive maltrato, violencia, abuso, entonces es momento de empezar a trabajar en el árbol y decir, espérate. ¿Cómo le fue a mi mamá en el tema de pareja? ¿Cómo le fue a mi abuela? ¿Cómo le fue a mis bisabuelas? ¿Cómo les fue a mis tatarabuelos? ¿Qué pasó? ¿Hubo migraciones, guerra? ¿Hubo asesinos? ¿Qué hubo? Que esto sigue pasando hasta llegar a mí. Entonces, este es como desde el punto de vista transgeneracional y podría decirse que entonces a la pareja no la vemos, ¿sí? O sea, la vemos pero no la vemos. Vemos lo que queremos ver, nuestra percepción es súper selectiva. Así que vemos lo que queremos ver, pero no vemos el 80%, 90% que es el inconsciente. Y eso comienza a surgir cuando empezamos a tener una relación. En una relación comienza a surgir no solamente lo que trae la persona en su vida, ¿sí? En su vida, en su infancia, etcétera, sino lo que trae ancestralmente. Y eso a veces nos tardamos un tiempo en empezar a ver y decir, me estoy dando cuenta que esta persona trae todas estas lealtades, ¿sí? Por eso, dentro de las miradas, de las 4 miradas que habla Bert Hellinger, pues hay una mirada que habla de te tomo con lo que te guía a ti, con lo que me guía a mí y con todos los ancestros que hay atrás de ti, porque es muy profundo esas lealtades. Y podemos creer que nosotros podemos intervenir en las lealtades de nuestras parejas, porque también me escriben mucho como, pero es que mi esposo no le va bien, o tiene una depresión, o cómo le puedo ayudar porque no está generando dinero, o qué puedo hacer por él porque tiene esta enfermedad. Y en realidad es un poco frustrante porque no puedes hacer
mucho por él. Puedes acompañarlo en su propio camino de descubrimiento, pero realmente ese es su karma, ¿sí? Eso es lo que viene a trabajar a esta vida y eso es lo que los ancestros también eligieron para esta persona y tú no puedes hacer mucho ahí, más que trabajar tu propio árbol. Por eso siempre que alguien me dice algo así, le digo, no, es momento de trabajar tu propio árbol y decir qué está proyectando esta pareja de tu propio sistema familiar y cómo tú sí puedes trabajarlo para poder liberarte. ¿Y qué pasa después de que yo me doy cuenta en mi árbol que sí, que vengo de hombres así, que vengo de mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo o alguna lealtad ahí? ¿Qué hago? Después de que me doy cuenta, después de que lo trabajo, pues hay de dos sopas. O tu pareja, al hacer tú el cambio en tu propio campo mórfico, tu pareja siente este impulso inconsciente de moverse o definitivamente la liga se rompe porque esta persona está mucho más enredada y no está consciente de esos movimientos en este nivel muy sutil. Acuérdense que hay muchos niveles muy sutiles, porque a veces pensamos que solamente está la mente y la mente solamente es una capa. Tenemos niveles sutiles en donde también actúan otras fuerzas y actúa también nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa cuando me doy cuenta que sí, que mis relaciones tóxicas están relacionadas con mi árbol? Pues te pones a trabajar tu árbol, ¿sí? Ahora, hablemos ahora desde el punto de vista más del presente, o bueno, un poquito más hacia el presente, que tiene que ver con los traumas y cómo podemos relacionarnos. A ver, ¿se acuerdan que les platiqué unos episodios anteriores del nervio vago, el sistema nervioso? Y bueno, yo que trabajo mucho con ese tema de trauma, obviamente por mi propia experiencia, pero también como terapeuta, te podría decir que es complicado relacionarse a nivel social cuando tienes un sistema nervioso desregulado. ¿Se acuerdan que lo platiqué? Y si no, ponte a escuchar ese episodio que está muy bueno, en donde te explico que nuestro sistema nervioso puede funcionar de 3 maneras diferentes y una de estas maneras que puede funcionar es dependiendo de si estás en lucha o huida, ¿sí? Entonces, si estás en el modo de lucha-huida, pues el sistema nervioso está alterado y está en lucha-huida. Y el enojo, por ejemplo, es un mecanismo de defensa. Y hay personas que están todo el tiempo enojadas porque están todo el tiempo con un sistema nervioso desregulado. Entonces, esas personas están tan acostumbradas a vivir así que piensan que así es la vida, ¿sí? Y no pueden relacionarse de otra manera que no sea esa. Entonces, son personas violentas, son personas que maltratan, son personas que están constantemente, pues sí, desreguladas con un estrés altísimo y reactivas, ¿sí? Y eso es súper interesante porque no es que la persona quiere estar así, es que la persona no se conoce, no sabe que hay otra forma de estar, ¿sí? Entonces, esta desregulación viene definitivamente por traumas. Y esos traumas, pues, vienen de la infancia. Vienen de la infancia y seguramente vienen de papás que también estuvieron desregulados y que tampoco supieron cómo relacionarse, cómo estar en este otro sistema nervioso que te voy a platicar, que es el sistema nervioso basado en la socialización o el parasimpático. Y hay un tercero, ¿no? Que les he platicado, que es este sistema nervioso que se apaga, shut down, pack. Se apaga porque en los animalitos saben que no van a poder pelear con el león, entonces yo mejor me apago, ¿sí? Y este sistema nervioso, esta forma de manejarse este sistema nervioso, lo que hace es se disocia, se desconecta de la realidad y puede ser que sea una raíz de por qué hay personas que tienen una energía muy baja, así como de depresión, como muy bajita, como muy poca energía. Y en realidad es también un sistema nervioso desregulado. Entonces tenemos el sistema nervioso de la lucha-huida, tenemos el sistema nervioso de el apagarse, ¿sí? El simplemente no puedo gestionar esto, me desconecto. Y tenemos este sistema nervioso que es el parasimpático de la socialización. En las relaciones de pareja,
pues nosotros tenemos que sacar esas partes de nosotros que socializan, ¿sí? Esa parte del cerebro que es más avanzado, que tiene que ver mucho más con la neocorteza y mucho menos con el cerebro reptiliano o el cerebro límbico, conectado con las amígdalas y está más relacionado con la socialización, con el placer, con el gozo, con la sexualidad, con el compartir. Y este sistema nervioso pues está basado ¿cómo se llama? En el sistema parasimpático. El tema es lo que te decía, a ver, si una persona no es consciente de que eso que hace es un mecanismo de defensa, esa persona piensa que es así. Y entonces piensa que la forma en la que se relaciona es la forma normal de relacionarse, ¿sí? Es que yo soy así, es que yo me enojo, es que yo reacciono, Y bueno, si esta persona no está dispuesta a ir profundo al autoconocimiento, pues obviamente, primero pobre, porque pues va a sufrir toda la vida, ¿sí? Primero porque no te conoces. Entonces, si estamos relacionados desde la supervivencia, es muy difícil que podamos llegar a niveles más profundos de vinculación. Es mucho más difícil que yo pueda conectar contigo a otros niveles, hablando de estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas que tenemos del alma, del self, pues si yo estoy en la supervivencia y tú estás en la supervivencia, pues nos vamos a estar matando porque los dos nos estamos defendiendo del otro continuamente. Y esto también está relacionado con el trauma transgeneracional o el trauma ancestral. Entonces, primero es revisar, como te dije, el árbol genealógico. Segundo, estamos viendo también tenemos que regular nuestros sistemas nerviosos, porque si no tenemos una capacidad para autoobservación y decir, yo creo que yo estoy desregulado, yo creo que yo no me conozco, yo creo que yo estoy reaccionando a protegerme. ¿Sí? Me quiero proteger continuamente y si estoy protegiéndome de que no me vuelvan a lastimar, me estoy conectando desde el trauma, que es el trauma bonding, que es el vínculo traumático. Y nos podemos conectar desde el trauma con nuestros papás, con hermanos, con el mundo entero y sobre todo con este tema de las parejas. Y el resultado obviamente va a ser una relación tóxica porque son dos seres que están en la selva protegiéndose y cuidándose de no ser destruidos, ¿sí? Y vamos a pasar entonces a un tercer nivel que quiero explorar contigo, que tiene que ver con una parte un poco más profunda de la mente y es la mente humana, ¿ok? Exploremos esto desde cómo funciona la mente humana, ¿sí? Y la mente humana, si está basada en la supervivencia, si tiene esta conciencia de supervivencia, entonces la mente humana tiene una tendencia, y ya lo sabemos desde estas teorías psicoanalíticas de Freud, a la aniquilación. Sí, que en constelaciones familiares sería un jalón a la muerte, una tendencia a morir. Y esa aniquilación es una tendencia natural de la mente humana, ¿sí? Porque la mente humana va a buscar el placer instantáneo continuamente y por lo tanto va a estar buscando su propia aniquilación, ¿sí? Ahora, esta búsqueda del placer instantáneo y esta resistencia al sufrimiento es una paradoja, porque si estás buscando constantemente placer y al mismo tiempo no quieres sufrir, uno, estás en la supervivencia y dos, vas a hacer mucho daño a los demás, porque estás dejando que tu mente, que la mente humana, guíe esos impulsos, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando hay infidelidad y alguien te dice es que no lo podía, no lo podía controlar, es un impulso, es como cuando hay un pastel de chocolate y te comes todo el pastel de chocolate, no tienes esta autorregulación, no tienes esta autoobservación y este límite, ¿sí? Entonces, esa es la naturaleza humana en la búsqueda del placer y en la aversión al sufrimiento. Si estamos en esta mente, es decir, si no activamos nuestra capacidad de ser conscientes de estas tendencias, entonces nos vamos a aniquilar solitos, ¿sí? Y
la relación de pareja es una forma de aniquilarnos, es una forma de destruirnos. Si nosotros dejamos que nuestra mente haga lo que quiere hacer continuamente, nos vamos a destruir. ¿Estás de acuerdo? Y dime si no estás de acuerdo, está perfecto, tú platícame. Pero obviamente, si yo le dejo que mi mente guíe, esa mente más básica, ¿sí? Digamos. Y si yo dejo que mi mente me guíe y ese impulso, pues voy a decir, pues me voy a tomar 2 botellas y voy a comerme todo lo que hay en el refri y voy a encontrar personas destructivas porque mi mente quiere ese placer instantáneo continuamente. Y desde este nivel de conciencia, pues eso, nos vamos a aniquilar y podría decirse que desde el alma, pues sería una conciencia que todavía le falta mucho trabajo, ¿sí? Ahora, si tomamos este camino que estás tomando porque estás escuchando estos episodios y estos podcasts, este camino de la conciencia, pues activamos esta parte en nosotros, ¿sí? Activamos esa parte en nosotros que observa eso, ¿sí? Y que dejas que esta mente se vaya a esos lugares de aniquilación, la observas y tú diriges este caballo desbocado. O sea, es como este chango, ¿no? Que va tucuru, curu, 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 de árbol en árbol y de pronto observas a este chango y este chango deja de estar corriendo porque es lo que llamamos en las corrientes espirituales el ego. Observamos al ego y activamos este observador interior. Al activar este observador interior, empezamos a observar estas conductas aniquilatorias, ¿sí? Empezamos a investigar sobre ellas, empezamos a decir, mira, qué interesante, esta es una parte de mí que está al servicio de la aniquilación de mi self. Y esta parte es un niño herido que según esto se está protegiendo, pero al mismo tiempo se está destruyendo. Y es lo que hacen, por ejemplo, las personas que tienen estas conductas narcisistas o cuando tenemos nosotros todos estos comportamientos narcisistas, observamos ese comportamiento y decimos, mira, qué interesante, esta niña herida que se quiere proteger, lo que quiere es, por una parte, llamar la atención, pero por otro lado, protegerse y por eso lastima. Empezamos a observarnos, ¿te das cuenta? Activamos esta parte en nosotros que se observa a sí misma. ¿Y qué hacemos? La dejamos pasar. No le hacemos caso. No te das a ese impulso, lo observas. Dices, qué interesante, ahora observo desde qué lugar estoy reaccionando, ahora observo desde qué lugar me estoy destruyendo. Es el ego que está queriendo sobrevivir. ¿Sí? Así de fácil. No lo juzgamos como es el malo, ¿sí? El ego es malo. No, no. Es que quiere protegerse, nada más. Porque pues, está diseñado, mi mente está diseñada para eso, para que me proteja. Lo está haciendo súper bien, pero está aniquilando mi self en el camino, ¿sí? Entonces, en las relaciones tóxicas, empezamos a observar eso. Se vuelve súper interesante porque empiezas a observar esa parte de ti que a través de esa relación se está destruyendo a sí misma, ¿sí? Y cuando tienes la suficiente conciencia, la suficiente práctica, porque esto es práctica porque es todo el tiempo. Es me observo, me observo, me observo. No me analizo, no me juzgo. Observo y regreso a mí, y regreso a mí. ¿Y qué es mí? ¿Sí? ¿Qué es mí? Mí es aquello que observa, es el self, es el ser esencial, ¿sí? Es la vida. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esta actividad de empezar a regresar a mí, dejo que los demás sean como sean, dejo que los demás hagan lo que tengan que hacer, dejo de esforzarme porque los demás cambien para que yo esté bien. Y yo comienzo a ser mi propio director de esa película de cine, pero es un director que no interviene tanto, ¿sí? Que solo está observando continuamente lo que sucede en esa experiencia y muy importante, se desapega de estos resultados, se desapega de esto. Dices que lo que tú haces, hablando de la relación tóxica, lo que tú me dices no tiene nada que ver conmigo.
¿sí? No es personal. Entonces, punto número 1, deja de ser personal, ¿sí? Punto número 2, se convierte todo en un recurso para que yo regrese a mi presente. Entonces, todo lo que está sucediendo es una oportunidad para que yo regrese a mi aquí y a mi ahora, que es Sati, que es la vida, sí, que es ahora, que es lo único que existe. ¡Pum! Activo mi observador, ¿sí? Y 3, tomo la responsabilidad, no la responsabilidad de lo que tú haces, ¿sí? Sino cómo yo reacciono ante eso. Las decisiones que yo tomo a partir de las experiencias que estoy haciendo, que estoy experimentando. Y comienzo a tomar responsabilidad. Y digo, pues no es responsabilidad de esta persona hacerme feliz. Es mi responsabilidad, ¿sí? Tomar las mejores decisiones para mí, para mi self, ¿sí? Para mi ser esencial. Y entonces ya no tiene la culpa los ancestros, ya no tiene la culpa mi esposo, ya no tiene la culpa mis amigos, nadie. Yo soy responsable de mi propia experiencia al 100% y dejo lo demás con sus causas y consecuencias. Es decir, todo lo que cada quien decida tendrá sus consecuencias o su karma, ¿sí? Y así yo puedo, a través de las relaciones, crecer y dejar de aniquilarme y dejar de destruirme. Entonces, bueno, esto es lo que quería platicarte el día de hoy. Vamos a hacer nuestra pequeña práctica muy cortita, ¿sí? Y para que no se me va a olvidar, tengo una masterclass este mes acerca de esto, de las relaciones de pareja. Te voy a dejar la liga aquí abajo por si quieres inscribirte y obviamente también invitarte tanto a mi comunidad, que es una comunidad privada donde tienes un acompañamiento de mi parte, en donde vamos a ir explorando tema tras tema de tu vida para que vayas creciendo, para que te vayas liberando de este ciclo de sufrimiento, de repeticiones y puedas hacerlo distinto, encontrar tu verdadero ser, encontrar tu verdadera felicidad y encontrar tu verdadero propósito. También te dejo la liga aquí abajo. Entonces, bueno, vamos a ponernos cómodos. Simplemente va a ser un ejercicio muy fácil, muy sencillo, porque yo creo que lo más sencillo es lo mejor. Vamos a ser minimalistas esta vez y vamos a cerrar nuestros ojos. Si puedes, inhala y exhala. Eso. Avisándole a tu cuerpo y a tu sistema nervioso que todo está bien, que estás seguro, que estás protegida. Y simplemente cierra tus ojos y observa frente a ti a esa pareja tóxica que alguna vez tuviste o que tienes en este momento. Observa esa pareja tóxica, ¿sí? Que a lo mejor tuviste cuando eras muy joven, o a lo mejor tuviste una persona que tal vez esa relación tóxica no fue pareja, pero sí fue amistad. Esa pareja o esa persona o esa situación que te traicionó, que te sentiste traicionado o que te sentiste lastimado, humillado. Mira a esta persona frente a ti, ¿ok? Y observa lo que pasa con tu cuerpo al observar esto. Y mira cómo atrás de esta persona se van a presentar ancestros tuyos que son ese reflejo de esa relación tóxica, ¿sí? Que son ese espejo de hombres, mujeres, relaciones que hubo en tu sistema familiar y que simplemente se proyectaron y se mostraron a través de esta relación de pareja. Y observa ahora sí atrás de esta persona. Sí, vamos a tener una visión mucho más periférica y mucho más expansiva de esto. Mira a todos ellos. Mira esta tendencia de tu sistema a la aniquilación, a la destrucción, a la supervivencia. Es decir, como hay una tendencia a la supervivencia, pero hay una aniquilación del self, ¿sí? Y cómo puedes honrar y agradecer la supervivencia. Decir gracias a todos ustedes porque lo que hicieron fue perfecto, porque estoy viva, sirvió, ¿sí? A la supervivencia. Pero hoy está aniquilando el self de esta familia. Está destruyendo la esencia y la evolución de esta familia.
Y entonces pido su permiso y su bendición para yo hacerlo distinto, para soltar estos patrones, creencias, hábitos, formas de relacionarme con los demás y conmigo misma basadas en la supervivencia, y que pueda elegir un camino distinto, que tal vez es un camino nuevo, que da miedo porque es nuevo, no sé cómo, ¿sí? Pero Dios sabrá cómo. Dios me mostrará el camino, ¿sí? La parte espiritual dentro de mí sabe, mi alma, mi ser, sabe el camino. Entonces tengo que soltar esta parte para poder avanzar. Y entonces pedir la bendición para poder activar dentro de mí la parte más sublime, más evolucionada de todos ustedes que viven en mí. Esa partecita de ustedes, esa conciencia de ustedes que vive en mí, en el presente, y que va a pasar a las siguientes generaciones a través de esta chispa evolutiva, ¿sí? De un mayor desarrollo en estas partes del ADN, en esta parte del cerebro, en humanos más conscientes. Y yo soy la que voy a pasar esta estafeta a los que vienen después. Pueden ser hijos, pero pueden ser sobrinos, pero pueden ser hijos adoptivos. Y entonces recibe esa bendición, como todos ellos te dicen que sí, que tú vienes a eso, a marcar ese antes y ese después, no a cargar con ellos, a hacerlo distinto a través de tu vida, ¿sí? Y entonces recibe esa bendición de hacerlo diferente, de soltar ese miedo, de soltar esa necesidad de estarte protegiendo y de confiar en que tu intuición, tu ser, sabe el camino y que tu camino ya está trazado además. Y entonces simplemente visualiza cómo te volteas en este camino hermoso, lleno de luz, y comienzas a andar en ese camino, poco transitado, pero guiado. Ese camino de incertidumbre y de desapego también. El camino de tu propia iluminación y de todos ellos. Y cuando estés lista, abre tus ojos, agradecemos a todos tus ancestros, a los míos, y regresamos al presente. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por dar esa aportación a la conciencia de la humanidad, por ayudarme a mí a generar mi propio Dharma. Y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye bye.